Hola, estimados hermanos del grupo Embajadores de Cristo Global. Les habla Héctor Ribeiro desde Buenos Aires, Argentina, siendo ahora las 16:30 y 35 en Argentina, PM. Tengo hoy un pensamiento que me repercute para compartir con ustedes. Hoy he tenido un día de deporte a la mañana con mis hijos, con mi hija, estuvimos entrenando unos kilómetros. Fui con ella para acompañarla, haciendo un poco de actividad física. Quería compartir algo muy importante que muchos de ustedes estarán quizá oprimidos y depresivos. Hay creyentes que son depresivos, hay creyentes que tienen eh, problemas con la lucha contra su pecado diariamente, ¿no? Que el enemigo es muy astuto, por eso dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ante nada, quería leer un pasaje en el libro de Esdras, a este personaje precioso en la palabra de Dios, el sacerdote Esdras. En el versículo 10 del capítulo 7 de Esdras dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios y para cumplirla. ¿Cómo estaba el corazón de este siervo de la antigüedad? Su corazón estaba preparado para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras: escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Versado en la palabra de Dios. Por eso el enemigo no va a querer nunca que tú crezcas en el conocimiento del Dios que te salvó eternamente y para siempre. Por eso estamos viendo un tema que tengo yo grabado ya y escrito hace un año, ¿no? Y dice: la seguridad de tu salvación, la gran batalla de la mente. Y estas son partecitas de este estudio, no lo vamos a dar todo y vamos a dar partecitas. En Efesios 6, 12 y 13 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo es este mundo, este sistema de vida que tenemos, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Nosotros tenemos lucha con entidades espirituales que no vemos físicamente, es decir, Israel tuvo luchas con 7 tipos de naciones para entrar a Canaán, pero eran luchas visibles que tenían ellos. Pero nosotros tenemos una lucha invisible con huestes espirituales, porque nuestro reino es espiritual y no es terrenal como el de Israel. Nosotros tenemos un reino espiritual, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo de todos nuestros pecados cuando hemos recibido la salvación. ¿Cómo se recibe la salvación? Primero, sabiendo de que yo soy un mísero pecador, y como dice la Escritura en Romanos 3:23, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso, si no entendemos que morimos porque somos pecadores, no vamos a entender el remedio que necesitamos y no vamos a entender la magnitud del sacrificio de Cristo que hizo por nosotros en la cruz para nosotros gozar hoy de esta salvación tan grande, que la obtenemos no por nuestras obras ni porque hagamos algo bueno, porque dice la Biblia en Génesis capítulo 6 versículo 5 que el corazón del hombre es de continuamente el mal. Y vemos lo que está pasando con las guerras, tanto en Europa como en Asia, y en varios lugares del mundo. Por eso vemos que el enemigo también está luchando para que los creyentes no entiendan esta gran verdad y estén sumidos en la depresión de sus luchas internas. Porque el Señor, cuando murió por tus pecados y resucitó el tercer día, te perdonó todos tus pecados para siempre. Él quitó todos los pecados nuestros. ¿Por qué? Porque limpió nuestro espíritu. ¿M? Con su sangre preciosa nos hizo justos ante Dios. Somos justos no por algo que hagamos, sino por lo que hizo Cristo. Por su obediencia nosotros hemos adquirido la justicia de Dios en Cristo. Por eso ya el enemigo no tiene arte ni parte. Por eso él va a querer atacar tu mente. En la mente nuestra está toda la victoria y la derrota y las depresiones y también, las ataduras que tenemos para poder
no poder servir al Señor realmente. Por eso dice la Biblia, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo y estar firmes. El día malo es el día que vos tenés, que pensás que ya no valés nada y que no vas a poder salir de ese loop, de ese pecado que te batalla continuamente, que es la lucha de tu carne. Porque Pablo dijo, yo soy salvo en el espíritu, pero en mi carne está la lucha que tengo que me vence. Por eso ahora vamos a ver cómo podemos lograr tener victoria sobre eso. Todo está en los conocimientos que tengamos en la Escritura y en nuestra mente. Por eso Pablo dice que tenemos que renovar el espíritu. ¿El espíritu dónde está? De nuestra mente. ¿Cómo la renovamos? Con el conocimiento de la palabra de Dios. Por el Espíritu Santo que nos revela nuestra condición actual. Cuando el hermano dice, y yo soy pecador, no. El hermano que es pecador no va al cielo, porque dice que ningún pecador heredará el reino de Dios. Nosotros ya no somos más pecadores. ¿Por qué? Porque Cristo nos limpió una vez y para siempre y nos hizo perfectos. Cuando nosotros entendemos esa gran verdad, cuando nosotros nos damos cuenta de que Él nos amó tanto que nos hizo perfectos, santos y limpios ante el Padre, por su sangre, nosotros no vamos a querer pecar más. Es al contrario, nosotros ahora somos salvos por fe y tenemos la victoria también por fe, como decía el apóstol Pablo en Romanos 8. Él no se quedó en Romanos 7, Pablo. Él se dio cuenta que había una lucha interior en él que le hacía continuamente hacer cosas que no podía hacer. Pero cuando se dio cuenta de la condición que él tenía ante el Padre, por Jesucristo, dijo, bendito sea Dios el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo que nos da la victoria. La victoria viene por Cristo, porque Él nos da el lugar de ser llamados justos, hijos de Dios, ante el Padre sin mancha por lo que Él hizo por nosotros. Por eso dice que no hemos recibido el Espíritu de Dios para estar otra vez en temor. Hay algo muy poderoso en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿El poder de Dios para qué? Para cambiar nuestro estado de pecado, de condenación, de enemistad para con Dios, en ser unas personas justificadas por lo que hizo Cristo en la cruz y para ser llamados hijos de Dios ahora. Ya no somos más pecadores. El estado de pecador ya pasó porque hemos reconocido que nosotros somos pecadores. ¿Cuándo lo reconocimos? Porque a veces uno va a la iglesia y recibe a Cristo levantando la mano y diciendo, sí, yo recibo a Cristo porque Él murió por mis pecados, pero no se da cuenta cuánto el pecado pagó Él en mi vida hasta que yo no me doy cuenta de los pecados que tengo. ¿Cuándo me doy cuenta de los pecados que batallan contra mí? Cuando realmente me convenzo y recibo la gracia de Dios en mi corazón. Al principio va a estar todo lindo, pero después me voy a dar cuenta que hay cosas que quiero hacer y no puedo. Por ahí me doy cuenta, ahí me voy a dar realmente cuenta que no valgo nada. Ahora, cuando quiero disfrazar eso y cuando quiero llenarme de conocimiento de Dios y buscar en mi ego y en mi mente el ser una persona culta en las cosas de Dios, es cuando más peco. Por eso siguen pidiendo perdón de sus pecados. Piden perdón, pecan y siguen en ese loop, porque no entendieron realmente lo que es la salvación del alma suya. Por eso dice la palabra de Dios, no hemos recibido el Espíritu de Dios para estar otra vez en temor. Si realmente hemos recibido el Espíritu de Dios, dice Pablo. Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que se han reconocido pecadores y recibido el perdón de Dios a través del sacrificio en la cruz de su Hijo, de Dios, a través de su Hijo, ya no son más pecadores, son justos. Por eso dice la Biblia, que no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. 7 veces caerá el justo y 7 se levantará. ¿Se dan cuenta que nosotros estamos en estado de justicia, no en estado de pecado? El estado de justicia no significa que no voy a tener una lucha contra el pecado. El pecado va a seguir batallando. Mi carne, que está en mí, me va a seguir batallando. Mi espíritu es santo ante Dios por Cristo Jesús, por su sangre preciosa, pero mi cuerpo todavía no fue redimido del pecado. Lo que fue redimido del pecado fue mi alma y mi espíritu. Por eso mi alma tiene que relacionarse cada día con la palabra del Señor y ser renovada en el espíritu de nuestra mente. Acuérdense en que el espíritu maneja nuestra mente. Si en nuestra mente no está la palabra de Dios y no está la búsqueda de pedirle al Señor que nos revele su escritura y su estado en que estamos, siempre vamos a vivir en derrota. Por eso dice
acá yo puse, ¿no? Yo muchas veces tenía pensamientos de que había perdido la salvación y que Dios estaba enojado conmigo. Pedía perdón a cada rato. El diablo habla todos los días a nosotros en nuestro lenguaje de que somos pecadores, ¿viste? Hiciste tal cosa, ¿viste? Seguís haciendo esto. Y nos hace mirar a nosotros mismos. Esa es la estrategia del león que anda como, el diablo que anda como león rugiente. ¿Eh? Según un psiquiatra famoso, ¿qué dijo un psiquiatra? Dijo, sabe que la mayoría de las personas que atiendo luchan por la culpa. Todos los que van al psicólogo tienen una culpa dentro que no pueden remediar y que los ata y los neutraliza. Esa culpa no resuelta es la condenación del pecado que tienen, pero ellos no se dan cuenta. Van al psiquiatra y el psiquiatra no les va a dar solución, les va a dar una medicación quizá, para que atenuar esas tendencias, esos pensamientos. Muchos cristianos como yo, o como yo, que pensaban que tenían un pecado imperdonable, y eso les ronda tanto en la mente, y la creencia incorrecta produce un resultado incorrecto. Creer que yo sigo siendo un pecador y que el pecado batalla y me vence es una mentira del diablo, porque ya Cristo lo perdonó todos los pecados, perdonó lo pasado, lo presente y lo futuro. Cuando yo me doy cuenta de eso, va a pasar lo que estamos estudiando acá. ¿Qué debes hacer cuando el enemigo pone estos pensamientos en tu mente? Ignóralos, refúgiate en su palabra. Es como el que te ve, es decir, es como vos te ves. Satanás quiere que vos te veas como vos sos y no te veas como Cristo te ve, como Dios te ve en Cristo. Yo no te condeno más, le dijo a la mujer pecadora del Señor Jesús. Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué no va a pecar más? Porque se dio cuenta de que Dios le perdonó una lista terrible de pecados y lo limpió. Cuando Dios limpia el corazón, cuando una persona es limpiada en su corazón por la sangre de Cristo, realmente sabiendo de que todos los pecados que esas personas tienen fueron perdonados, su persona cambia y su vida va a nacer de nuevo y va a querer buscar las cosas del Espíritu. Ocupaos del Espíritu, dice el Señor, no de la carne. El creyente tiene que ocuparse de las cosas del Espíritu. Para ocuparse de las cosas del Espíritu, tiene que tener contactos con personas que le ayuden a creer en la posición que él tiene ahora. Por eso muchas personas creen con su mente y no con su corazón. ¿Cuál fue el mandamiento más grande? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué dice? ¿Con qué hay que adorarlo primero al Señor? Con el corazón. Y yo muchos años viví creyendo con mi mente. Primero es el corazón, después viene la mente. Muchos creen con la mente y se jactan después de creer muchos y estudiar muchos seminarios, instituto bíblico, pero en su corazón sigue anidando el pecado, que le batalla todos los días, porque no lo soltaron. Uno lo va a soltar cuando realmente se da cuenta. ¿Cómo se da cuenta uno? Bueno, se da cuenta como lo pasó a David. David reconoció el haber pecado ante Dios porque no era el pecado que él hacía porque él quería. El pecado que él hacía era porque fue concebido en pecado. En pecado me concibió mi madre. Pablo se dio cuenta también que lo que quería hacer, el bien que quería hacer no lo podía hacer porque había una ley en sus miembros que le llevaba atado al pecado. El hombre no puede refugiarse en la ley para ser salvo porque nunca la puede cumplir, porque el pecado está en su vida. Desde el momento que Adán pecó, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El virus del pecado pasó a todos los hombres. Por eso los hombres necesitan el cambio de corazón. Necesitas tener un cambio de corazón. Por eso dice, hay una parte muy interesante, muy linda que yo tengo. La batalla de la mente estamos viendo. La gente está deprimida, no ve más allá del oscuro y negro panorama que tiene su vida. Dios te dice contra las cortinas de tu oscuridad que la luz está en Cristo. Tú eres salvo, tienes esperanza de la salvación. Para nosotros el futuro es brillante, es hermoso y no se compara con lo que nos va a demandar Dios dentro de muy poco. Por eso dice la palabra de Dios,
que nuestro futuro es brillante. ¿Mm? Otra cosa importante, la base de lo que es la santidad práctica, que la santidad que va a venir, primero viene la santidad cuando vos reconoces que sos pecador y estás declarado justo por la obra de Cristo en la cruz. Cuando la justicia de Dios en Cristo entra en tu corazón, es la base para que vos logres tener un crecimiento en la santidad. La santidad va a venir cuando vos te das cuenta de la base que ahora estás en un estado de justicia. Cuando una persona se casa, deja de ser soltera y pasa a estar estado en casado. Bueno, vos eras pecador en el momento que recibiste al Creador, a Cristo, a través de la obra del Creador, a través de su Hijo Jesucristo, y le has creído de corazón. El Espíritu Santo te ha sellado y está en tu corazón. Entonces dice la palabra de Dios que ahora sos salvo por la justicia de Jesús, para siempre. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:14 que el Señor nos hizo perfectos por un sacrificio una vez y para siempre, perdonándonos todos los pecados. Y nunca más me acordaré de ellos, hermanos. Entonces, si Dios dice que nunca más se acordará de tus pecados y viene el diablo a tu mente y te dice, mira, hoy hiciste esto y hiciste aquello, vos tenés que reclamar y decir, yo soy justo porque Cristo me hizo justo, y refugiarte en tu pensamiento, en los pensamientos de Cristo. Y decir, Señor, gracias que tú moriste por esta actitud mía. Y vos cuando elevás tus pensamientos a Cristo no vas a querer hacer más eso. La técnica de Satanás, cómo haces algo malo y en eso te refugias. Él quiere matar tu fe diciendo que vos no vas a poder hacer tal cosa porque tenés este problema. Pero cuando vos mirás a Cristo y ves la justicia de Él y te das cuenta que como Él es así en este mundo, así eres tú, dice 1 Juan, así como Cristo en este mundo fue así, santo y sin mancha, así Dios te ve santo a vos y sin mancha. A pesar de que tengas luchas, las luchas es porque todavía este cuerpo no está redimido. ¿Cuándo va a ser redimido este cuerpo? Cuando venga el rapto. O, en este caso, si el Señor nos pide la vida antes, nosotros subimos a la presencia de Dios esperando el arrebatamiento. Porque cuando venga el arrebatamiento, los que están esperando sus cuerpos, sus espíritus allá en el cielo, esperando el momento que se complete el número de aquellos que serán arrebatados, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo, y los que estemos en la tierra seremos transformados, y ya nuestro cuerpo no tendrá más carne y sangre, sino que será como los ángeles de Dios, de carne y espíritu. Tendremos como una luz dentro de nuestros cuerpos. Vamos a poder volar, vamos a poder trasladarnos a lugares que queramos nosotros. Y no vamos a tener límite de tiempo y espacio. Qué lindo, ¿no? Dice, para terminar, el diablo quiere que te veas como tú eres, pero Dios quiere que te veas en Cristo. Cuando tú te ves en Cristo, tú te vas a ver santo, sin mancha y libre de todo pecado. Por eso vamos a dejar acá este estudio, que está buenísimo. Entonces tenemos que saber esto en definitiva y terminamos con este resumen cortito. ¿Qué debes hacer cuando el enemigo pone esos pensamientos en tu cuenta? Ignóralos. Cuando te viene a tu mente y te dice, no, pero vos hiciste esto, le contestaste mal a tu esposa, le contestaste mal al hermano. Si vos hiciste algo con respecto a lo que es algo horizontal, que es tu hermano, le podés pedir perdón, porque la Biblia dice, confesad vuestras ofensas unos contra otros. Las ofensas sí tenemos que confesarlas y pedir perdón. Pero a Dios ya le pedimos perdón por nuestra salvación una vez y para siempre. El primer perdón y arrepentimiento es para salvación de tu alma. Después las confesiones que tengamos son las confesiones que vamos a tener y problemas que vamos a tener porque nuestra lucha interior siempre la tenemos. Malos pensamientos que nos vienen y nos luchan, con un hermano por ejemplo. Vamos y le pedimos disculpas, porque el Espíritu Santo va a hacer que le pidamos disculpas, porque el Espíritu Santo no nos va a dejar tranquilos. Y el Señor dice que si nosotros no hacemos caso, Él va a usar su disciplina, porque dice que a sus hijos los disciplina. Por eso nunca te veas como te quieras que te vea Satanás. Mírate como te ve Dios a través de Cristo. Santo, puro y sin mancha. Que Dios te bendiga y estamos en contacto estudiando la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Héctor Ribeiro desde Argentina, Buenos Aires, y estamos en contacto. Dios les bendiga, hermanos.